Ok, Fernando se va a dedicar a la introducción, Kevin y Osiel van a hablar sobre las causas, Sebastián y Mariana se van a centrar en las consecuencias y los aspectos afectados, Alejandra y Ana nos vamos a encargar sobre las vías de solución y soluciones propositivas para el problema. Todo esto se hará en un tiempo de 10 minutos. En este video abordaremos un tema controversial que afecta tanto directa como indirectamente a nuestra sociedad, la crisis mundial actual. Hablaremos de manera general acerca de las principales causas y consecuencias de este fenómeno mundial actual. Todo lo que mencionaremos en el cortometraje es producto de nuestra investigación documental realizada con anterioridad. Propondremos nuestras vías propositivas de solución y expondremos nuestras conclusiones. Una próxima crisis económica global podría estar vuelta a la esquina. Arturo Briz, director del IMD World Competitiveness Center y catedrático de la Universidad de Negocios IMD Business School, señala que los gobiernos han bajado la guardia con respecto a 8 fenómenos que podrían desatar una nueva crisis. Aquí las probables causas. 1. Una burbuja del mercado de valores. Durante el año pasado, los mercados de valores tuvieron un resultado impresionante que no tiene justificación en los beneficios reales de las empresas y en algún punto la situación explotará en el año 2014. Los analistas se mostraron descontentos en el primer trimestre, ya que las ganancias no estaban en línea con las expectativas del mercado. Esto significa que si los mercados se acomodaran al nivel de los beneficios empresarial, existiría una caída del mercado de valores entre un 30% y un 35%. 2. Sector bancario en China. Se podría producir una crisis severa impulsada por la banca en la sombra. China, un sistema formado por préstamos principalmente a las instituciones gubernamentales cuyos riesgos no están bien controlados y en un mercado bancario que no está abierto a la competencia extranjera. Si el sistema se derrumba, afectará de forma negativa a la economía mundial. 3. Crisis energética. Estados Unidos, como mayor productor mundial de gas, podría causar una crisis energética. Si Estados Unidos comienza a exportar al resto del mundo, Rusia podría sentirse amenazado, causando una tormenta geopolítica. Estados Unidos podría tener el control frente a los precios de la energía y podría ejercer una influencia en países como Reino Unido, la India y Japón. 4. Otra burbuja inmobiliaria. Existe un riesgo de que se forme una burbuja inmobiliaria en países como Brasil, China, Canadá o Alemania. Los precios van a crecer debido a que la disponibilidad de crédito es enorme y los compradores están empujando los precios al alza sin saber que lo hacen no corresponde con el valor fundamental de los activos. Guerra y conflicto. Casi en todas partes, excepto en zonas de Europa y Estados Unidos, hay un aumento en la tensión geopolítica. Sucesos como la actual crisis en Crimea podrían desencadenar una caída del mercado, incluso si no hay guerra. Aumento en la pobreza. La pobreza mundial general ha aumentado y siempre que los pobres se convierten en más pobres se dan conflictos sociales. La cruzada contra la desigualdad de riqueza podrá, además de entorpecer la innovación y crecimiento al reducir los beneficios de la innovación, amenazando a la economía. Liquidez e hiperinflación. El excedente de caja que los bancos centrales y corporaciones están manteniendo podría terminar dañando la economía. El BCE y otros bancos centrales están prestando dinero a instituciones financieras que lo devuelvan a la misma institución, lo que es un circuito vicioso, teniendo en cuenta una estimación del mercado de valor en ciertos países. En la actualidad, Google podría permitirse comprar una participación mayoritaria de Irlanda y Microsoft podría comprar más del 50% de Singapur, algo que es inmoral. Las consecuencias de la crisis mundial del mundo actual serían los estados democráticos que pierden la capacidad de control de los flujos de información y de comunicación horizontal entre los ciudadanos debido a la aparición del Internet. El crimen organizado, el tráfico de drogas, de armas, prostitución, el blanqueo de dinero, agresión violenta que se conectan a través del Internet constituyen una amenaza seria para los estados-nación. Los estados emergentes pierden poder anterior, autonomía, soberanía, capacidad para decidir por sí solos la solución de sus problemas. El surgimiento de tendencias deshumanizadoras, elitistas, centralistas, discriminatorias, marginadoras, empobrecedoras y de exclusión social. La segmentación y diferenciación y marginación de personas, grupos sociales, actividades, regiones y países. Los estados democráticos pierden la capacidad de control de los flujos de información y de comunicación horizontal
entre los ciudadanos debido a la aparición del Internet. Superconcentración de ingresos y de riquezas en pocas manos, haciendo a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres. Creciente pérdida de la capacidad de compra de la población en los países lentos, degradación de condiciones de trabajo y del medio ambiente, incremento de la economía informal, economía criminal y del capital especulativo. Fragmentación de los procesos productivos de los mercados de trabajo, de las entidades políticas y de las sociedades. Disolución de la resistencia a la explotación que imprime el sistema capitalista. El ascenso de un poder político global en la estructura de autoridad de los estados del mundo. Aparición y desarrollo del grupo de los 7 países: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, como instancia suprema de resolución de las contradicciones entre las grandes potencias dominantes y el consiguiente dominio político y económico de estos países sobre el resto del mundo. Actualmente el mundo vive la crisis más aguda en las relaciones internacionales de la historia de la ONU, declaró el secretario general del organismo Ban Ki-moon. Desde la creación de la ONU hace 70 años, la crisis actual es la más complicada. Indicó que la entrevista de la televisión Reciba Ban señalado que la crisis se enmarca en el contexto de varios conflictos regionales, el extremismo, el terrorismo, la pobreza y varias epidemias. El secretario general lamentó que aún no haya unidad sobre la solución a estos problemas, incluso entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Señaló que en cuanto haya solidaridad y entretenimiento de estos problemas, se podrán definir las vías para resolverlos. Todas las cuestiones políticas y de organización deben solucionar de acuerdo a la voluntad del pueblo expresando libremente. Estas últimas décadas de globalización e innovación trajeron el progreso más veloz que haya conocido el mundo. Se redujo la pobreza, aumentó la expectativa de vida, se creó la riqueza en una escala que nuestros ancestros no hubieran podido imaginar, pero no todos son buenas noticias. Hoy los logros de la globalización están en riesgo. El mundo se benefició con la globalización, pero al mismo tiempo no supo manejar las complicaciones derivadas de la mayor integración de las sociedades, de las economías y de las infraestructuras de la vida moderna. Quedamos expuestos a peligros, riesgos sistemáticos que trascienden las fronteras. Otro aspecto importante que afecta mundialmente es la globalización. Será un concepto fácil de definir o quizá muchos de nosotros lo utilizamos sin saber de verdad lo que realmente significa. Pero, ¿qué será realmente la globalización? Es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. Como en todo orden de cosas, no a todos los países les afecta por igual, ya que hay muchos que salen beneficiados con este tema, pero también hay otros que no lo son tanto. ¿Pero qué sucede en el caso de los países más pobres? Si se supone que con la globalización todos los países estamos comunicados, unidos, ¿no se supone que con eso también tendría que ayudar para que todos los países surgieran y no para que haya más pobreza en estos lugares? Pero podemos ver que solo implica un problema económico, sino que muchas otras variables, como lo es el caso de la salud, la educación, etc. Así, hay grandes ganadores en el mundo, en desarrollo, gracias a la globalización, pero muchos países no son beneficiados. De hecho, los estándares de vida de muchos países han caído por completo. Uno de los problemas es que en un mundo en el que la gente de la capital tiene una gran movilidad, los trabajadores experimentados se mudan de las regiones remotas de las zonas más favorecidas del mundo. Entonces, aunque África sufre una profunda crisis de salud, miles de doctores africanos emigran a Europa y al Medio Oriente en busca de estándares de vida aceptables. Por eso inferimos que la globalización es un tema que nos afecta a todos, y no pensamos que sea la mejor manera de solucionar la crisis que vivimos actualmente. La crisis mundial actual abarca diferentes tipos de temas, entre ellos los temas más relevantes que son la globalización, ya que la economía del mundo está por los suelos, entre ellos los países más bajos y la globalización, y la ONU sería la unión de un país a un costo, la mejoría de estos económicamente y como aliados. Y el número de personas que en el mundo entero vive en la miseria extrema es profundamente preocupante. Sin embargo, es erróneo concluir sin más que la globalización
y la crisis que ha sido la causa de esta divergencia o que nada se puede hacer para mejorar la situación. Por el contrario, los países de bajo ingreso no han podido integrarse a la economía mundial con la misma rapidez que los demás, en parte debido a las políticas que han decidido aplicar y en parte debido a factores que escapan a su control. Todos los países deberían tener como objetivo reducir la pobreza. Esta es la mejor forma de garantizar que todas las personas de todos los países se beneficien de la crisis mundial.